ver el cine de otra realidad, de otra perspectiva, que no es la perspectiva propiamente de crítica del cine, sino una perspectiva educativa. Entonces, quiero como de nuevo pues agradecerles a todos ustedes por escuchar este cuento, este rollo apasionante del cine. No deseo entrar propiamente en hablar del texto teóricamente, aunque más adelante voy a hacer algunas lecturas, pero sí quiero plantear lo siguiente con respecto a la presentación que me hacen los monjes del libro. El cine es una representación de las contemporaneidades. El cine no es simplemente un pasado, el cine hace un presente permanentemente. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, parte de la maestría en ciencia política, me di cuenta que había muchas coincidencias entre los teóricos de la ciencia política y frente a los postulados estéticos del cine, ¿no? Sobre todo del cine que ahorita vamos a usar un promo sobre algunas películas que seleccioné para el trabajo. Me di cuenta que había muchos elementos coincidenciales frente a lo que se planteaba como una crítica a la modernidad desde el cine y de la teoría, desde la modernidad política y de la teoría de la sociología y de la ciencia política y hoy de la filosofía. Pero eso no es suficiente. Quiero plantear un poco como la metodología de trabajo que me llevó a escribir este libro. Primero que todo, este libro no es un producto de la maestría, sino es un producto de mucha experiencia que tuve desde muy joven. Estaba casi en bachillerato, trabajaba en el movimiento de los ciniclubes de los años 70 y 80 en Medellín y en Envigado. Y lo que hice fue recoger toda esa experiencia, hacer una especie como de catarsis, de toda esa experiencia de todo el cine que hemos visto y que por intermedio de los ciniclubes logramos ver durante esa época, y que gracias también a institutos como la Alianza Francesa, como el Colombo Americano, el Colombo Alemán, el Instituto Goethe en ese entonces, tuvimos la oportunidad de ver unas obras maestras que nunca he olvidado y que afortunadamente hoy se pueden ver por estas nuevas tecnologías. Entonces ese texto es una compilación de mucha parte de mi vida. Cuando yo presenté precisamente este trabajo por primera vez, el asesor de mi trabajo, que fue el mismo Memo Ángel, me decía que si podía hacer un libro o una enciclopedia, porque en realidad tenía muchas películas, demasiadas películas. Entonces lo que me tocó fue hacer un recorte de materiales que consideraba yo en mis afectos y mis deseos que servían para este análisis. Yo creo que uno escribe porque hay deseo, uno escribe por obligación, uno escribe porque uno está encarretado, porque le gusta, y las cosas salen así, no salen por obligación. Yo creo que un ejercicio académico, cualquiera que sea, cualquier perspectiva que se plantee, se habla a través del deseo y no de otra cosa. Entonces, este trabajo que hoy presento por segunda vez, en la segunda edición de Cine y Ciencia Política, lo escribo porque ha sido mi encarrete y mi deseo durante mucho tiempo de mi vida académica. Pero eso no basta. Eso no basta. Cuando uno ya se mete en este cuento de hacer estos híbridos tan arriesgados, porque son dos formas de ver la realidad, ¿cierto? Una a través del signo lingüístico de la escritura, y otra a través del signo lingüístico del movimiento. Y cuando hay movimiento, el signo lingüístico, la cosa se vuelve muy compleja porque es movimiento y muy difícil llevarlo a una interpretación lógica de la razón. Entonces me parece que fue un ejercicio muy complicado, casi nadie creería en ese ejercicio. Todavía siento que las universidades están muy acartonadas en un modelo esencialmente positivista de la escritura. No hay riesgo, hay que arriesgarse, hay que marcar diferencia. Pero el autor que más me dio luces para eso fue indudablemente Michel Foucault y Gilles Deleuze. No voy a entrar a hablar mucho de ellos porque simplemente lo voy a plantear en este ejercicio. Yo no sé si el término sea una metodología que ellos me brindaron, pero lo que me brindaron fue un territorio. Ellos hablan mucho del concepto de los territorios. Uno debe construir territorio,
territorio y de análisis, para luego, inclusive para hablar el mismo término de Deleuziano, para luego desterritorializar. O sea, yo cojo una película, por ejemplo, como un territorio de análisis, como una meseta, y a partir de ahí empiezo a mirar qué otras variables históricas, filosóficas, me alimentan el texto. Entonces, cuando yo hablo de desterritorializar, un concepto muy trabajado por Deleuze, hago referencia propiamente como el cine, la película, me permite ir a otros territorios analíticos, en este caso el cine, ¿no? Perdón, en este caso la ciencia política, la sociología política, y luego estoy haciendo un trabajo sobre la filosofía, mucho más complejo, un poco más difícil. Entonces, uno busca un territorio, construye una meseta, para usar un poco el término de mis mesetas, construye unos rizomas, unas raíces que empiezan a moverse por diferentes formas, y va construyendo el discurso, y va haciendo unas ciertas analogías, y va encontrando cosas espectaculares. Entonces, siento también, como digo, dije al principio de la sección, que a veces las universidades, todas, meten a los estudiantes en unos compartimentos técnicos del pensar, y no dejan que las cosas fluyan. Que las cosas fluyan con el deseo, con los errores, con los altibajos. Uno puede empezar en un punto y no sabe dónde va a terminar. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio que el cine y el arte no lo permite. No lo permite. Entonces, en este texto no hay un elemento implícito, explícito de la obra de Deleuze, pero si hay un elemento inconsciente en la escritura, en el texto de Deleuze y en el texto de Foucault. Y ahorita voy a mencionar algunas cosas porque me parece importante retomar a este autor y otros autores también. Hay otros autores que yo trabajo, el caso también de Zygmunt Bauman. Creo que Zygmunt Bauman es el seguidor más importante de la obra de Foucault y es el actual, me parece a mí, el hombre más Foucaultiano que hay en este momento. Luego acudió un término ya muy de moda en la academia que se llama amor líquido, la modernidad líquida, la liquidez de la sociedad, etcétera, etcétera, término que él ha venido trabajando en sus últimos libros, textos reflexivos a través del mundo de la información. Entonces, cuando uno plantea un ejercicio de estos de escritura, es un ejercicio de riesgos, de muchos riesgos, pero riesgos también muy bonitos, de uno enfrentarse metodológicamente a las posibilidades que permite el cine. Memo me lo decía en varias ocasiones, y lo dijo en la presentación. Con el cine, en el siglo XX, la mentira es imposible. La mentira es imposible. Y yo planteaba, claro, el cine nace en el siglo XIX, se legitima en el siglo XX y se está descubriendo en el siglo XXI. Me encuentro una serie de textos actuales de sociólogos, filósofos de ahora que están produciendo todo a través del cine. En Europa están produciendo todo a través del cine. O sea que se está descubriendo. Se legitima porque evidentemente se descubre en el siglo XIX, porque ya sabemos que lo elevaron Lumière, ahí ya vamos a ver algunos elementos de ahí. Dan el primer paso bajo la conciencia de lo científico y la razón, de lo físico, etcétera, etcétera. Se va legitimando rápidamente en el siglo XX. Ya, por ejemplo, ya aparece, que es una de mis grandes escuelas del cine, el expresionismo alemán. El expresionismo alemán que está diagnosticando la crisis de la modernidad, inclusive no solamente diagnostica la crisis de la modernidad, sino que también está diagnosticando lo que posiblemente pasó, ya pasó, que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya el cine, a menos de 10 años, ya era un arte. Lo digo en particular del movimiento del expresionismo alemán, el impresionismo francés y el movimiento soviético del cine a la luz de Eisenstein. Ya el cine ya era parte de la historia, ya era parte de la reflexión crítica de la modernidad. Entonces, como voy contando cosas muy interesantes, inclusive
cuando converso con los estudiantes sobre esto, yo tengo una cátedra en la autónoma y otro de la autónoma, yo soy sociólogo, digo que con una sola película, perfectamente se puede hacer una tesis, inclusive una tesis doctoral, con una sola película. Ya ustedes se alcanzan a imaginar la dimensión analítica que puede tener un solo film, y lo que uno devela a través de ello, lo que uno devela a través de ese ejercicio de leer el cine, con juicio, con pasión, con deseo. Y ahora pues que hay más posibilidades que antes. Nosotros nos formamos fue en los cineclubes, donde teníamos unos aparatos, unos proyectores de cine, yo manejé proyectores de cine, y dependíamos mucho del material de las embajadas. Ahora yo nunca pensé en mi vida que iba a volver a ver las películas que había hecho, porque eran películas que llegaban acá una semana y luego se iban. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, que la película de Truffaut, Los 400 golpes, cuando llegó aquí a Medellín, en una copia por la Alianza Francesa, estaba en los años 80, fue un acontecimiento de ciudad. O sea, eso salió en El Colombiano, salió en El Mundo, llega la gran película del gran director Truffaut, fundador de la nueva ola francesa. Era un acontecimiento de ciudad. Nosotros los cinecloístas pegábamos carrera y peleábamos por quién la iba a presentar de primero, porque sabíamos que indudablemente iba a ser una taquilla, que nunca fue taquilla de todas las cosas. A nosotros nos fue muy bien por lo siguiente, y es una anécdota que la quiero contar, porque esta experiencia sí está cargada de muchas lindas anécdotas de ciudad, la cual yo viví hoy en este cuento del cine. Yo recuerdo que nosotros hicimos, pues en el club es como cae todo la cultura, trabajamos siempre como pobres, pues como pidiendo limón, y el Estado nunca ha creído. Ahora hay una cierta evolución en ese campo, pero los gobiernos nunca han creído en el arte ni en la cultura, menos los nuestros. Ahora medio se está dando algunas cosas, entonces nos tocaba hacer los afiches a mano. Nosotros teníamos un amigo pintor artista, compañero del cineclub, y él se encargaba de diseñar los afiches. Hicimos un afiche porque pensábamos que la película de Truffaut, que ahorita la voy a mencionar, merecía un lindo homenaje. Hicimos un afiche y cartulina, recuerdo, pegadas, una cosa grandísima, casi que el tamaño de esta mesa. Y la pegamos en la biblioteca de Envigado, porque ahí la íbamos a presentar. Y estábamos en toda la época de la mafia. Toda la época pues, del narcotráfico de los años 80, y sobre todo en Envigado. Y al frente había un bar donde se hacían solamente muchos mafiosos, o mucha gente de eso. Y ellos pensaron, una película 400 golpes. Ellos pensaron que era una película de bala. Y efectivamente, cuando nosotros presentamos la película, yo creo que fue la taquilla que mejor nos fue. Se llenó de gente rarísima. Yo estaba hasta asustado, porque ellos pensaban que la película era una película de bala. 400 golpes, pensaron que eran 400 atracos, seguramente. Porque, bueno, quiero ser seguramente esas son sus referencias, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos la película empieza a rodar, pues no tiene nada que ver con eso. A los 10 minutos empiezan a salir uno por uno, pues la plata, obviamente yo no me la devolví. No, pues, porque eso era muy barato. Pero muchos acontecimientos de ciudad alrededor de promover este tipo de cine. Por eso, a mí me parece lo que está haciendo Luis Fernando y Carlos Mario, y lo que hacemos nosotros en la autónoma, y lo que hacen las otras universidades con ustedes, es una cosa maravillosa. Porque uno a partir de ahí construye mucho tejido social, uno a partir de ahí construye mucha ciudadanía. Es un gran ejercicio, por eso vuelvo y lo digo. El cine se está legitimando en el siglo XXI, se está legitimando en el siglo XXI, como herramienta de análisis, como herramienta de formación. Entonces, pienso que estamos frente a un legado fascinante de aprender el cine a través de un diálogo interdisciplinario, a través de la filosofía. Uno de los autores que dio el primer paso, digamos así, de los años 60 para acá, es indudable Gilles Deleuze, cuando escribe sus magistros libros Cine, Movimiento, Cine, Tiempo. Luego recoge las experiencias en 3 conferencias
en unos seminarios que fueron publicados hace poquito por una editorial de Argentina, seminarios que editó en los años 80, que vuelve el toma del cine como fenómeno filosófico, porque lo que hace el cine es romper con el logo filosófico para volverlo movimiento. Por eso él dice un poco complicado, dice de la imagen pensamiento a la imagen movimiento. Entonces, ahí hay una cosa maravillosa. Por eso el trabajo que hemos estado haciendo en las aulas de clases como docentes es un trabajo de mucha avanzada. Yo me he encontrado con cosas maravillosas de escritores que hoy son importantes en Europa y que están trabajando a través del cine. Entonces es un ejercicio muy apasionante. Entonces, para ir un poco resumiendo, este cuento es de pasiones, pero también de rigor, de uno ser riguroso. Y ahora hay muchas posibilidades. Nuevamente está el DVD, ya va por internet, está el mismo cine, los teatros son maravillosos. Ahora el cine, pues obviamente en la ciudad no hay buen cine. Como decía, terminando el párrafo, decía Medellín que ya no tiene cine. En realidad la oferta del cine es muy poca. Y no es porque los estudiantes no saben ir al cine, sino porque es que en realidad ir al cine es muy costoso. Y no es que yo avale la piratería, porque obviamente sería parte de poca ética de mi parte. Ahora la piratería. Pero yo creo que hoy se ve más cine que antes. Porque la gente construye la piratería y la ve en la casa. Y la ve con sus amigos o solo. Yo pienso que se ve más cine que antes. Más que en mi época, yo creo. Ese estudio nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho. Pero yo creo que hoy se ve más cine. Si el cine que haya llegado acá, un cine que se ve 2 días en las carteleras, como por ejemplo en la Cinema de las Américas, en el Código Americano, que yo creo que no haya más. Y ahí la función, por ejemplo, de las universidades como estudios. Bueno, en segunda instancia, para uno meterse en este ejercicio de la escritura, hay que empezar un poco a estudiar, a ser riguroso, a hacer correlaciones, es lo que yo hice en este texto. Y el otro aspecto que quiero también destacar desde el punto de vista metodológico, si así se puede llamar, es que cuando yo empiezo a ver las películas y empiezo a relacionarlas, lo que yo hago es simplemente coger las coyunturas políticas. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en 1910, antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué cine se presentó ahí? Entonces yo, por ejemplo, empiezo a mirar las coyunturas políticas y empiezo a ver películas, por ejemplo, películas como la del Dr. Caligari, que es la película más emblemática del turismo alemán, ahorita vamos a mencionar algunas cosas de él. Y veo que esa película ya está oliendo, olfateando, porque son películas realizadas por arquitectos, ni siquiera los arquitectos humanistas. Ella está olfateando el gabinete del Dr. Caligari. Ella está olfateando el concepto de gabinete. Ella está olfateando, inclusive Sigmund Krauke, un gran, tal vez de los primeros de esa época, conocedor del expresionismo alemán, empieza a escribir un poco sobre eso, y yo lo que hace la sociología de eso. Lo mismo que el mismo Einstein hace una primera estética también del cine, cuando empieza a hacer su propio cine también. Y entonces se dan cuenta que el expresionismo alemán está tocando elementos políticos, no solamente estéticos, políticos, a través del